este año, el año 2020, va a quedar dentro de los anales, no cabe la menor duda. Va a ser un año que todos vamos a recordar. Van a pasar años y años y sí, ese 2020 pasó esto y esto otro. Y veníamos del 2019 que había pasado esto y esto otro. Analizamos a este 2020, qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que se nos viene. Jorge Navarrete, abogado, analista preciso, agudo de la política y el poder, está con nosotros, está con ustedes. Jorge, un gusto en saludarte. Igual para ti, Tomás, feliz Navidad a todo el equipo y a las mujeres y hombres que nos escuchan. Oye, mira, partamos haciendo una evaluación de este año, lo que ha ocurrido, las luces, las sombras de este año 2020, tan difícil para todos, pero ¿qué es lo que rescatarías de bueno y qué es lo que rescatarías de malo de este año? A ver, vamos por los titulares y después usted irá dirigiendo la conversación por donde le parezca más pertinente. Lo malo. Por de pronto, lo que ha sido motivo de desvelos para muchos, que son los altos niveles de violencia que hemos observado en nuestra convivencia, violencia en la Araucanía, violencia en las calles, violencia verbal, el narcotráfico y en general muy por debajo del estándar civilizatorio de cualquier democracia que se precie de tal. Segundo, la profunda crisis política institucional en la cual está sumido el país, que aunque venía ya hace un tiempo, se agudizó de manera inusitada y muy cruda durante este año. Y no solamente una crisis de lo público, sino que también de lo privado, de organizaciones de la sociedad civil. Tercero, lo que se ha venido a llamar la anomia social, esta imagen de las chilenas y chilenos que está muy lejos de lo que imaginábamos, en nuestro comportamiento, en nuestros compromisos, en el entendimiento de cómo nuestras conductas afectan a otros. Pienso en episodios como el 18 de octubre, para qué decir la pandemia, la misma pandemia que ha dejado 22.000 muertos, mujeres y hombres, y nos ha pegado de manera muy dura y que ha generado probablemente una crisis económica y social sin precedente en el país, sobre la cual navegamos algo, pero se augura muy difícil para los meses que tenemos por delante, especialmente para muchos de esos compatriotas que viven una situación especialmente delicada y más precaria. Y en ese sentido, quizás dos signos de esperanza, que es lo bueno de este año. Y lo pongo como símbolos y no necesariamente como fetiches. La vacuna como un símbolo, insisto, de una carrera en la colaboración pública-privada, académica, global y local, por tratar de parar esto que ha sido un terror en el mundo entero y darnos algún mayor nivel de seguridad. Y en términos más locales y provincianos, si tú quieres, la esperanza del proceso constituyente, de un momento donde los ciudadanos nos vamos a reencontrar para colectivamente intentar discutir y deliberar cuáles son las reglas del contrato social y político que se viene por delante. Si hay algo positivo que nos dejó el 2020, querido Tomás, te diría yo que es la conciencia de que la política es una cuestión demasiado relevante para dejársela a los políticos profesionales, de que la política no es una cuestión que discurra en piloto automático mientras cada uno de nosotros pueda desarrollarse personal y profesionalmente, y que lo que ocurra, para bien o para mal, esta vez va a depender de todos nosotros. Voy a hacer un paréntesis, lo que pretendía decirte, porque a propósito de la vacuna, no puedo dejar de observar que nosotros los chilenos nos miramos a nosotros mismos, somos una especie de isleño, no nos importa el mundo, salvo cuando se trata de la vacuna y tiene que llegar, pero a lo mejor eso representa lo poco que somos, lo intrascendente que somos. Fíjate que desde el Río Grande hasta la Patagonia no hubo ningún intento de encontrar una vacuna, porque estamos tan lejos del primer mundo que ni siquiera alguien trató o dijo yo voy a intentarlo. No, es que está el polo de desarrollo en Sao Paulo. No, nada. No, es que en México, nada. Y por lo tanto, a lo mejor esto te demuestra lo lejos que estamos del primer mundo. Lejos, lejísimo. Mendigando una vacuna, porque así andábamos, ¿no? Había que comprarla, pero mendigando entre otras cosas.
Sí, y se me vienen a la mente a propósito de paréntesis, Tomás, la discusión respecto de suprimir las becas en el extranjero, todo lo que hemos hecho por soslayar, el invertir en conocimiento e investigación, el entender que a diferencia del capital financiero, los recursos naturales que son bienes por sí apropiables y acumulables, si hay algo que la naturaleza distribuye de manera más o menos equitativa y con la cual podríamos distribuir poder, ingresos y capacidades, es justamente el talento. Qué manera de habernos farreado en los últimos 50 años esa posibilidad que hoy día probablemente no hubiera tenido en un momento distinto de cara a esta crisis. Ponle una nota a Sebastián Piñera y te hago esta pregunta. A ver, ¿por qué te la hago? Porque está en el 7% de aprobación, porque está muy mal. Porque cuando habla Piñera, muchos apagan la radio, cambian de canal de televisión, no lo quieren escuchar. Pero claro, no tiene programa, no tiene nada. Tuvo que cambiar el programa, de hecho, lo cambió entero, porque se quedó sin nada. Pero también este es un país donde nadie le está reconociendo nada a nadie. Hay una especie de egoísmo impresionante. Ni el gobierno le reconoce algo a la oposición, ni la oposición no le reconoce, pero nada al gobierno. No, es que compraron, no sé, ventiladores, por último. Pero tampoco eso. Háblame de Piñera, de sus luces y sombras y de lo que tendría que hacer en los meses que le quedan. A ver, parto por un cierto disclosure, Tomás. Yo no soy una persona que le tenga particular aprecio ni político ni menos personal al presidente de la República. Creo, entre otras cosas, que la manera como se han agudizado algunos conflictos, la demora en resolverlo o los niveles de tensión o desesperanza, en muchas ocasiones han tenido que ver con sus propios hierros, con sus salidas de libreto, con la poca comprensión del momento político, social y psicológico que está viviendo el país. Creo que son imperdonables el egocentrismo y la sensación permanente de querer ser protagonista al punto tal de que muchas veces no solamente quiere ser la guagua en el bautizo, la novia en el matrimonio, sino que incluso delirantemente el finado en el funeral. Pero puesto en la distancia, creo que uno no puede hacer una evaluación sin tampoco poner sobre la mesa las dificultades que significa transitar por lo que él ha pasado. Y de esa forma yo creo que el presidente ha tenido un desempeño correcto en lo que tiene que ver con la gestión, especialmente de la pandemia. Yo fui muy crítico respecto al ministro Manelich, fui muy crítico respecto al presidente en cuanto a poner las expectativas tan altas que iban a ser defraudadas más temprano que tarde. Pero si miramos lo que está ocurriendo en América Latina y para qué decir en otros países del mundo, en lo que tiene que ver con gestión de recursos, colaboración y poder llegar a la ciudadanía con algún tipo de eficiencia mínima, había cuenta las dificultades que tiene el Estado, yo creo que daría por aprobada la gestión del presidente, pero muy cercana al 4, si es que la nota es de 1 a 7. Pasando, pero raspando. Oye, ¿es posible que nosotros nos podamos poner de acuerdo? Porque finalmente lo que va a ocurrir en Chile es que se va a rebarajar, se va a redistribuir el poder. Yo creo que esa es una de las consecuencias de una nueva constitución, ¿no es cierto? Porque si todo siguiera igual, no tendría mayor sentido. Este rebaraje del poder, ¿es posible que sea exitoso cuando tantos, yo diría que mucha gente en la oposición avaló, en otros casos justificó, en otros casos cayó acerca de la violencia, pero además que amplios sectores, hay encuestas que lo indican, de la opinión de la ciudadanía, avalan la violencia? Bueno, esa probablemente es la dificultad mayor de cara a lo que viene por delante. Como tú muy bien dices, Tomás, me preocupa menos la participación individual de determinados grupos, incluso la legitimidad que ciertos sectores políticos le pudieran haber dado a la violencia. No digo que no sea un problema grave, pero me preocupa menos que lo que apunta al final, que son los niveles de mayor legitimidad social, de cómo los ciudadanos comunes y corrientes
ponen a la violencia como un elemento que justifica los cambios que estamos intentando hacer. Y digo que este es nuestro problema fundamental porque, a diferencia de muchos, yo no pongo mi esperanza en el resultado, en la materialidad de la Constitución necesariamente, en cuáles van a ser los derechos, los deberes, cosa que es sin duda importante. Mi principal esperanza está justamente en el proceso. Aquí el método es el mensaje, la forma y manera en que tengamos esta discusión va a ser muy relevante, porque si estamos convencidos que uno de los principales problemas que tenemos es de legitimidad, la manera de recuperarla justamente tiene que ver con esta deliberación, donde cada uno sienta que es parte de un proceso que está construyendo algo propio y no de otros. Y de cara a esa cuestión, es absolutamente intolerable los niveles de violencia, no solamente física, no solamente callejera, no me refiero a los saqueos, a la destrucción de la propiedad pública o privada, a la violencia verbal, a porque una persona piensa distinto, creamos que tenemos el derecho a fugnarla, a suprimirla, a socavarla moralmente. En toda democracia, por definición, no hay mayor fuerza que la que importan los propios argumentos, y por lo tanto el éxito de este proceso también tiene que ver con el entendimiento de que esta va a ser una discusión de pares, de iguales, que justamente la promesa que hay detrás de una democracia, más allá de los privilegios, la condición socioeconómica, la posición política que se tenga, y ahí a ratos me parece que de ciertos sectores que durante mucho tiempo y con razón se quejaron de estar completamente excluidos por una mayoría o por una minoría poderosa, la solución no es aplicarle a otros lo que ellos sintieron fue para ellos también una discriminación intolerable. Se presentaba un proyecto de ley de indulto de todos los delitos cometidos después del 18 de octubre, no todos, pero una enorme cantidad. Y este proyecto está firmado por la presidenta del Senado, senadora del PP de Ariana Muñoz, una senadora de la Democracia Cristiana, Jasna Proboste, que además fue exministro de Educación y por lo tanto alguna carga tiene cuando se es ministro, exministro de algo. Isabel Allende, que es una figura consular del Partido Socialista, Alejandro Navarro, y el único senador del Frente Amplio, que es Juan Ignacio Latorre. Y se ha dicho que esto, bueno, esto se pacifica, con esto se arreglan las cosas, pero resulta que con esto se avala la violencia. Fíjate que esto es hasta que se ha aprobado el proyecto y por lo tanto cualquier hecho que se cometa hoy va a ser indultado. O sea, hay carta libre, y esto es como las indulgencias, eran para ahora y las que se iban a cometer más adelante. ¿Cómo es posible que esto suceda sin que se haya provocado un gran escándalo? A ver, yo distinguiría en esto, Tomás. Tienes toda la razón, no se ha provocado un gran escándalo, pero tengo la intuición, y espero que así sea, de que este es un proyecto que finalmente no va a ver la luz. Y por varias razones. Primero, porque en general no es un proyecto de indulto. No quiero entrar a disquisiciones jurídicas, es más bien una amnistía. Es decir, un proyecto de carácter general. Y no hay peor cosa que la generalización en esta cuestión, porque justamente tiende a desproteger a los inocentes. A mí no me cabe la menor duda que hay muchos casos particulares donde sería importante revisar el exceso a la prisión preventiva, porque hay personas que todavía están detenidas y privadas de libertad si no se le han formulado cargos, pero cuando uno dice para todos, es semejante cuando uno afirma, por ejemplo, todos los políticos son ladrones. ¿A quién se protege cuando se dice eso? Básicamente a los ladrones. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Es decir, el hecho de suponer que todas esas personas están injustamente privadas de libertad, lo que termina haciendo es oscureciendo a ese conjunto de personas que creo que sí valdría la pena revisar con atención las razones por las cuales están detenidas, que debe haber mucho, pero el hecho de creer que todos están en la misma condición finalmente lo que termina es oscureciéndolo. Me parece a mí además que creo que a la luz de los hechos que hemos vivido no solamente es una justificación respecto a la violencia, sino que cita un precedente extraordinariamente nefasto para lo que viene por delante. Solamente quiero recordarle a las personas que nos escuchan de que pese a que las fuerzas policiales están excluidas de este proyecto, de prosperarse una iniciativa como
está el loco que se bajó a disparar en la mitad de una playa en Reñaca, llena de gente, de familias, de niños, que pudo haber matado inocentes, saldría libre si es que se aprobara una ley de esta naturaleza. Y por lo tanto, evidentemente no es el camino. Creo que aquí se han confundido discusiones. Otra cuestión que debemos discutir, que se relaciona, pero que no tiene que ver con esto, es que efectivamente hay algo medio clasista detrás de suponer que la sociedad se divide entre la gente decente y los delincuentes, y que siempre las medidas más duras las justificamos en las medidas que suponemos afectan a otros y no a nosotros. O como también podríamos discutir por qué nuestras cárceles están plagadas de gente pobre y el principio de la igualdad ante la ley no se cumple cuando hay delitos mucho peor y más graves que afectan a la fe pública, al patrimonio, y terminan, por ejemplo, en clases de ética. Pero tengamos la discusión en serio, pero no supongamos que por el hecho de indultar, de amnistiar a todos, a los que cometieron delitos y a los que no, vamos a estar resolviendo un problema. ¿No te parece que hay algo de hipocresía en todo esto? Porque tú tienes razón, pero también hay que decirlo para que tengamos claro que delitos de cuello y corbata últimamente las penas se han aumentado y que por lo tanto si se cometieran hoy a lo mejor irían a la cárcel. Han aumentado. Naturalmente que habrá que ver si se cometen, bueno, pero no hay algo de hipocresía en esto porque se dice, mira, es que hay gente que ha estado mucho tiempo en prisión preventiva, pero beneficia a los que no estuvieron en prisión preventiva, a los que estuvieron poco tiempo en prisión preventiva, a los que nunca han sido encontrados, que son miles, porque aquí miles cometieron delito y no se sabe quiénes son, pues, todos lo sabemos. O sea, hay algo de hipocresía en el argumento, no se sostiene. Eso por una parte. Y lo otro es que hay un total desprecio para los afectados, para las víctimas, para el pequeño negocio que quebró, para el que con su esfuerzo, porque aquí pareciera que para algunos, cualquiera que tenga algo y que lo logró en base a cierto lucro de su actividad, es sospechoso de algo, responsable de algo y por lo tanto puede ser impunemente afectado. ¿No te parece un poco eso? Me parece un poco eso y creo que tiene el origen en una cuestión que hemos despreciado y es la importancia del uso de las palabras para la realidad que describen, porque tú lo sabes mucho mejor que yo, el lenguaje construye realidad. A mí me parece intolerable, por ejemplo, que el intendente de Santiago, frente a un hecho gravísimo como es la quema de Ombú, hable de violación a los derechos humanos, justamente porque devalúa la importancia de un concepto que ha sido reservado para aquellos gravísimos abusos de poder cometidos solo por la autoridad o por grupos que tienen un poder similar a la autoridad. Y en este mismo caso, me parece que se devalúa el concepto de presos políticos cuando se le asigna esa condición a un conjunto de personas que no está detenida por sus ideas, sino por haber infringido la ley, haber afectado la propiedad, incluso la integridad física de un conjunto de personas que también, como tú muy bien recuerdas, son ciudadanos, son hijos de esta misma república. Y por lo tanto es una afrenta a lo que a ellos les ha ocurrido, a lo que han sufrido, a lo que les ha costado, muchos de ellos probablemente con sus negocios quebrados, con sus familias rotas, el que después de toda esta tragedia, incluso sin ni siquiera saber todavía quiénes son los culpables, nosotros como sociedad política minimicemos esa cuestión y agravemos todavía la falta justificando, explicando o anticipadamente perdonando esta cuestión. Y quiero insistir en el concepto, no me cabe la menor duda que así como hemos visto gravísimos abusos por parte de la policía, intolerable uso de la violencia excesiva, estoy también convencido de que si uno revisara podríamos encontrar un conjunto de personas detenidamente en prisión preventiva. Pero honremos el principio de igualdad ante la ley sobre la base de revisar esos casos y tomar decisiones, pero no por unos pocos o por unos muchos decirle a la sociedad que las normas que regulan nuestra convivencia y que finalmente nos protegen, las borramos con un plumazo, especialmente con la iniciativa de quienes juraron cumplir la ley y la Constitución. Con una diferencia, yo quiero decirlo, que cuando a alguien lo afectaron, no tiene a quién recurrir. Cuando alguien está detenido preventivamente por una medida cautelar y presenta en una de esas un recurso de amparo, 3 jueces van a ver ese recurso y después otros 5.
Y esa garantía no la tienen otros. No digo que no haya existido porque existe, seguramente, pero pudo haber sido revisado por 8 jueces y de esos 8, 5 supremos. Y resulta que en los otros casos absolutamente nadie. Yo creo que hay una situación que a veces incluso podría ni siquiera así ser comparable. Oye, vamos a hacer un alto y te quiero preguntar, ¿cuál es tu candidato presidencial? Porque está lleno de candidatos presidenciales. Yo no tengo idea por qué hay tantos y que haya tanta gente que quiere hacerse cargo del lío. Volvemos en un instante. Muy bien. La sensación térmica llega a los 29 grados. Cariñoso sacó Marcela, en los médicos. 800, 810. Realmente. Conversamos con Jorge Navarrete. Jorge, ¿tienes candidato? Te hago esta pregunta porque hay un montón. O sea, mira, nombro algunos, se me pueden quedar algunos fuera del tintero, pero a ver, en la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, Jimena Rincón, está Carlos Maldonado en el Partido Radical, Francisco Vidal, Heraldo Muñoz en el PPD, Álvaro Elizalde, José Miguel Insulza, Daniel Jadue, Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Sebastián Sichel, José Antonio Cast. Ahora surge, viene como por afuera, Paula Narváez. ¿Tienes algún candidato? ¿Te gusta alguno? ¿Te seduce alguno? No, la verdad es que no. Y creo que entre otras cosas la excesiva proliferación de candidatos, Tomás, tiene que ver con algo de lo que hemos estado conversando. Está muy devaluado, está muy barato, está muy fácil levantar la mano y suponer que cualquier persona bajo ciertas condiciones puede ser presidente o presidenta de la República. Pero sobre todo, los niveles de fragmentación muestran que la cohesión política y social está completamente destruida. Estos son esfuerzos individuales, con nombre y apellido, donde hay nombre, estilo, algunos rasgos, pero detrás de eso hay pocas ideas, ¿para qué decir proyectos políticos, coaliciones, grupos que sustenten justamente la naturaleza propia de la política, que no es otra cosa que una actividad que intenta, además de resolver pacíficamente nuestras diferencias, transformar la vida de las personas que viven una situación objetivamente injusta. Y por lo tanto no tengo candidato y creo que vamos a enfrentar un escenario relativamente similar al de la última elección. Me explico. Vamos a tener más de 30 candidatos o precandidatos, que una lista que se va a cortar por las primarias legales o convencionales que hagan los partidos o coaliciones. Vamos a tener no menos de 6 o 7 candidatos en una primera vuelta. Y en la segunda vuelta sabemos que va a haber un candidato de derecha que va a pasar al balotaje, y la pregunta crucial es quién lo va a acompañar. La vez pasada la disyuntiva es si es que era Guillé o Beatriz Sánchez, y fue Guillé por menos de 1,5 puntos.
todo indica, a la luz de la destrucción de un cierto sector político, llamemos socialdemócrata, ex Nueva Mayoría, ex Concertación, que la posibilidad de que estas agrupaciones de izquierda, no quiero decir más radicales, más vanguardistas, para no parecer peyorativo, pudieran tener hoy día la primera opción. Pero tengo una duda, Tomás, solo una duda. Tú muy bien conoces a Fernando Savater, que tiene una frase muy ingeniosa que decía que a ratos confundimos la opinión pública con la opinión publicada. Yo creo que lo verdaderamente polarizado en Chile no es la sociedad, sino que son sus élites. Y por lo tanto, lo que podemos estar viendo, para decirlo en términos economistas, no es el resultado de una demanda, sino más bien el de una oferta defectuosa. Y por lo tanto, me parece que la moderación debería primar, y contrario a lo que se cree en Chile, que no es la evidencia en ninguna parte del mundo, esto va a tender a resolverse más bien por el centro. O dicho de otra manera, los discursos más radicales para obtener el favor ciudadano van a tener que irse moderando y encontrando espacios de encuentro, a diferencia de hoy día donde solamente se exacerban las diferencias. Y hablando de centro, ¿quién lo puede copar? ¿Un candidato de la derecha o un candidato de la centro-izquierda? A ver, si uno lo pone en esos términos y entiende el centro no como un sinónimo de moderación, sino como un espacio que equidista geográficamente entre la derecha y la izquierda, la batalla está desatada. Es decir, cuando Joaquín Lavín cruza el Rubicón, dice que está por el apruebo, enalbola la bandera de la diversidad sexual, incluso físicamente la pone en la Municipalidad de Las Condes, cuando introduce el tema de la vivienda social en una de las comunas más pudientes del país, finalmente cuando se declara socialdemócrata, lo que está haciendo es transitando hacia ese espacio. Lo mismo Mario Desbordes, y lo mismo Sebastián Sichel, y lo mismo probablemente el candidato de Bópoli, y ya veremos si es que hay o no algún tipo de unidad electoral con el Partido Republicano, y si finalmente José Antonio Kast, que es el único que se sale de ese esquema, entra o no entra en este juego. Y cuando miramos por el frente, más allá de los estereotipos, el Daniel Jadwe de hoy día no es el de hace un año atrás. Es alguien que incluso ha tenido que arrastrar la mochila y el peso de la vieja gerontocracia comunista, que sigue más fuerte que nunca, para tratar de llevar su posición política a una cuestión donde a él le resulta más cómodo, que tiene que ver con lo local, con lo cotidiano. Y así sucesivamente, me parece que de cara a la carrera presidencial, el discurso va a ser no tus 2 más 2 más, sino cómo interpretar mejor, diría Morán, el espíritu de nuestra época. Y el espíritu de nuestra época es una sociedad civil cansada, agotada, asustada, que lo está pasando muy mal y que necesita gobernantes que le den tranquilidad, seguridad, que le colaboren y que no sean una fuente de guerrilla, de disputa y de divisiones permanentes. Tú haces una separación entre la élite política y la gente y los ciudadanos, que serían mucho más razonables. Pero resulta que, como lo decíamos hace un rato, muchos ciudadanos avalan la violencia, dicen que es un método legítimo. Están las encuestas ahí. Muchos ciudadanos dicen y alegan contra la letra chica, estos contratos que realizan las grandes empresas y después a uno lo pillan por sorpresa. Pero por otro lado, son muchos los ciudadanos que tratan por cualquier medio de alterar todas las normas sanitarias. Y lo hacen. Y tiene 7.000 autos devueltos a Santiago. Y cuando hay un accidente de un camión en la carretera, no van a ayudar y ni se preocupan por el conductor del camión, sino de pegar un manotazo a la carga. Y son vehículos que se detienen, pegan el manotazo y siguen. Entonces, ¿será tan distinto? ¿Es que la buena fe se ha perdido? Ese concepto que es un concepto, un lubricante social entre todos nosotros, pero también un gran concepto jurídico que tiene 2000 años. ¿Existe todo eso? A ver, es una buena provocación la que tú me haces. Déjame tratar de navegar. Yo creo que efectivamente, como lo hemos conversado, hay niveles de justificación, de tolerancia respecto a la violencia a nivel social
que siguen siendo, insisto, intolerables para un mínimo estándar democrático, pero concédeme que esos números han venido mejorando desde lo que vimos en noviembre del año 2019, entre otras cosas por una cuestión más descriptiva. Yo creo que incluso los que tenemos convicciones muy profundas respecto de esto, Tomás, no podemos sino no reconocer que si no hubiera ardido Chile de costado a costado, nada de este proceso estaría ocurriendo. Y puede parecer una tragedia, y probablemente lo es. Y más todavía cuando ese conjunto de ciudadanos que le dijeron durante mucho tiempo que no se podía, se dieron cuenta que ahora sí se podía. Y sí se podían muchas cosas que durante décadas estaban completamente vedadas. Y yo creo que esa rabia acumulada no es gratis y tiene consecuencias. Y probablemente el rol de la política justamente tiene que ver con conducirla. Me pones tú el ejemplo de los ciudadanos que están furiosos por la letra chica, por los abusos, por la sensación interminable de que hagan lo que hagan, siempre los van a pisotear. Bueno, es que no hay héroes, o no debería haberlo, o a lo menos no en términos masivos, y por lo tanto no creo que eso sea una expresión que sea contraria a la moderación, es simplemente la rabia acumulada por mucho tiempo que ha visto oídos sordos en una élite o en aquellas autoridades que tenían la posibilidad de efectivamente transformarlo. Pero fíjate el último resultado del plebiscito. A mí no deja de emocionarme, te confieso, aunque parezca medio nerd lo que te voy a decir, que hubiéramos conectado con una cierta pulsión republicana y democrática, ver un conjunto, miles de millones de personas en condiciones muy complejas, con COVID, con voto voluntario, con un resultado que ya no conocíamos concurriendo a votar y que el 80% está básicamente en algo, y además con una bofetada a la clase política. Y es verdad también lo que tú describes, Tomás, de esta cierta anomia, de este poco respeto a las normas, pero usted bien sabe, en su condición de abogado, que la razón fundamental por la cual las personas obedecen a las normas no estriba finalmente en el miedo a la sanción, ni siquiera en una cierta conciencia del deber, sino que en la convicción de que cumplen una utilidad, de que tienen una función y que son colectivamente importantes para todos. Y justamente eso es lo que se ha perdido. Y por lo tanto, de esa manera, el iniciar un proceso para redefinir cuáles son esas normas, porque que la gente no se equivoque, la construcción o la revisión constitucional no es solo la discusión de qué derecho y qué bien, en qué calidad y en qué cantidad estamos dispuestos a garantizarle a todos los ciudadanos, es también nuestro recompromiso, nuestra lealtad por supeditarnos a este acuerdo colectivo, y en ese sentido yo insisto, y espero no parecer naif, sigo estando más esperanzado que pesimista. Mira, se nos está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de hacerte dos preguntas distintas. ¿Qué le pasó al Frente Amplio? ¿Por qué se achicó con el Partido Comunista, que sigue siendo un partido, lo dicen ellos, marxista-leninista, una cosa que está en la prehistoria de la política y también de las libertades, digámoslo? ¿Qué le pasó al Frente Amplio a esos jóvenes? Y la segunda pregunta es si algo nuevo que está influyendo en toda esta situación no es el narcotráfico organizado. A ver, bien breve, respecto de lo primero, el Frente Amplio, para decirlo en una frase, fueron víctimas de su propio éxito. Entre más alto se cae más fuerte, y probablemente, para seguir con los dichos populares, otra cosa es con guitarra. La política es algo que transita entre lo que Weber llamaba la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Y creo que el haber separado en un púlpito, el haber apuntado al resto, el haber construido buena parte de su discurso político sobre la base de presentarse como el resumen de las virtudes frente a otro grupo que donde radicaba el cúmulo de los defectos, finalmente les pasó la cuenta. No eran y no podían ser muy distintos más allá de las brechas generacionales, y esto muy bien lo sabe el presidente Piñera y muy bien lo sabe el Frente Amplio: entre más alto se cae más fuerte.
Y tarde o temprano iban a ser víctimas, insisto, no solo de su éxito, sino que su discurso. Y si hay alguien que ha aprovechado esto de forma magistral, aunque no sea una santa de mi devoción, es Pamela Giles. Es decir, Pamela Giles ha hecho con el Frente Amplio lo que el Frente Amplio hizo con la ex nueva mayoría y con la concertación y con los resultados que tenemos sobre la mesa. Y lo segundo, este es un tema que ha sido muy recurrente en mi opinión en las últimas semanas. Quizás el tema del narcotráfico va a ser nuestra principal preocupación en la próxima década, al igual que la corrupción. Durante mucho tiempo, con un cierto síndrome de negación, dijimos que no existía, que no era para tanto, y ahora cuando nos explotó en la cara ya no sabemos muy bien cómo abordarlo. Este es un problema mucho menos de salud pública y mucho más de corrupción de las instituciones públicas o privadas. Es gravísimo que en un estado como el nuestro haya lugares donde la policía no pueda entrar, donde los servicios básicos tampoco, y donde la protección y vida de las personas esté supeditada a los narcos. Y tenemos una deuda tremenda porque no hemos sabido dar una alternativa como sociedad. El Estado, una deuda tremenda porque no ha podido cumplir su principal y más básica función, que no es otra que garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad política. Y a riesgo de no poder discutirlo, pero lo dejo simplemente puesto porque sé que es polémico, ya no podemos seguir haciendo más de lo que no ha resultado. Y yo y muchas otras personas más consideramos que una de las alternativas para enfrentar el narcotráfico estructuralmente y como flagelo es transitar hacia la legalización del consumo de la mayoría de las drogas y gastarnos, no la mitad, no un cuarto, el 10% lo que nos hemos gastado, una batalla completamente perdida, en información, en prevención, en rehabilitación de lo que significa el grave consumo de drogas y el efecto que genera en las personas. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti, Tomás. Un abrazo grande. Gracias. Jorge Navarrete nos acompañó en esta oportunidad. Les agradecemos muchísimo a ustedes que nos siguen siempre.